La verdad que es un súper orgullo poder estar en este primer foro de vivienda acompañado por este panel de superlujo. Vamos a estar aproximadamente durante una hora y media escuchando y aprendiendo las distintas experiencias en el mercado latinoamericano. Nosotros como país creemos que tanto las experiencias de Chile, las experiencias de México, Brasil, nos van a nutrir muchísimo sobre lo que es la sustentabilidad y el financiamiento para la vivienda. Ellos hace mucho tiempo que vienen consolidados como mercado, son políticas públicas que trascienden el tiempo y que creemos que nosotros como gobierno también tenemos que tenerlas. La sustentabilidad, como dijo el secretario Kerr, es un eje estratégico en la política de vivienda, no solamente desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la constructividad y desde el punto de vista del urbanismo, sino también desde el punto de vista del financiamiento. Tenemos que, de nuevo, aprender los distintos esquemas de financiamiento que tienen los mercados de la región y tratar de trabajar justamente en la generación de oferta sustentable y de la demanda. Financiar proyectos de vivienda y construcción con criterios de impacto social y ambiental positivo es fundamental para promover el consumo y la producción sustentable. Vamos a dar una pequeña presentación. Bueno, a ver, un poco el objetivo es, en la Secretaría de Vivienda tenemos una visión. La visión, como parte del Plan Nacional de Vivienda, es tratar de salir un poco de ese estado constructor y pasar más a un estado facilitador, como en todos los mercados del mundo. Ese estado constructor que muchas veces es ineficiente, en muchos casos hay asignación discrecional de recursos, en muchos casos el recupero de esa inversión en vivienda social no vuelve al Estado. Hay redeterminaciones de precios frecuentes y, en general, hay falta de cumplimiento en los plazos. Lo que queremos justamente es generar un rol más facilitador, más de generar las condiciones justamente para facilitar el acceso a la vivienda, para facilitar las fuentes de financiamiento y la posibilidad de generar oferta y demanda. Modernizar las políticas públicas es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Vivienda. Que tenga mayor recupero. Por cada peso invertido el Estado Nacional tiene que tener recupero. Eso lo estamos haciendo a través del eje de transparencia. Generar incentivos alineados a cumplir plazos, y ahí estamos invitando al sector privado justamente a generar esa oferta de vivienda necesaria y que puedan de alguna manera tener ese incentivo de cumplir los plazos. Utilización de la UVA como política de vivienda, esta moneda, esta unidad de vivienda que hemos lanzado y que estamos justamente utilizando en pos de lo que es crédito hipotecario, en pos de lo que es actualizaciones de construcción. Y por supuesto el financiamiento sustentable para la política de vivienda. Tenemos, como dijo el secretario Iván Kerr, 3 ejes estratégicos claros: la eficiencia, la sustentabilidad y la transparencia, y hemos dividido el déficit cuantitativo y cualitativo en 3 segmentos. El segmento de 0 a 2 salarios son aquellos beneficiarios, digamos, que no tienen ningún tipo de acceder a un crédito hipotecario. En ese caso sí, el rol del Estado tiene que seguir siendo de construcción de viviendas, obviamente con lo que decíamos anteriormente, con recupero, con sustentabilidad y con la eficiencia justamente de mejorar la constructividad año tras año. A partir de los 2 salarios y hasta los 7 salarios es donde el Estado tiene que entrar, como decíamos anteriormente, como facilitador de las políticas públicas para que justamente el privado pueda entrar en este mercado y desarrollar la oferta de vivienda. Y también que el Estado, que es lo que está pasando actualmente, pueda subsidiar a los distintos segmentos de la pirámide para justamente beneficiar el acceso a la vivienda y a la oferta. Y por otro lado, arriba de la pirámide tenemos esos subsidios, como decíamos anteriormente, a la oferta y a la demanda, en regulaciones, en normativas, en justamente subsidios, exenciones, garantías, etcétera. Y luego arriba de los 7 salarios es donde el privado justamente tiene que ajustar el mercado y es una cuestión de oferta y demanda. Los voy a invitar a ver muy rápidamente porque la verdad que es importante
escuchar a los demás países, créanme que es una experiencia súper interesante las que le van a contar. Quiero pasarles muy brevemente un video de todas las herramientas que estuvimos lanzando desde el presidente Macri, que fue lanzando el año pasado, diciembre del año pasado. Este año también se fueron lanzando nuevas herramientas, justamente estas de financiamiento y de accesibilidad a la vivienda. Si está en el video, por favor. Pusimos en marcha Beneficio, logrando que más familias accedan a su casa. Para eso creamos nuevas herramientas. Aprobamos por ley la exención del IVA y la devolución del crédito fiscal a la construcción de viviendas para sectores medios. Invitamos a las provincias a adherir al régimen de promoción de ingresos brutos y sellos para la construcción en el mismo segmento. Reglamentamos la reducción del impuesto a las ganancias para fondos comunes de inversión dedicados a la construcción de viviendas. Con el objetivo de acelerar los procesos de otorgamiento del crédito hipotecario, generamos el boleto registrable, permitiendo que las familias puedan acceder a su vivienda a través del crédito desde el pozo. Estamos creando un fondo de garantía para facilitar a los constructores y desarrolladores el acceso al crédito. Avanzamos en un acuerdo con el Banco Nación para que otorgue créditos intermedios al desarrollador en proyectos promocionados por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Se promocionará la oferta de los proyectos en un portal de la Secretaría, permitiendo a las familias seleccionar una vivienda según sus necesidades. Todos los proyectos deberán cumplir las condiciones suscritas por nuestro país en el compromiso por el cuidado del medio ambiente, cumpliendo los parámetros de sustentabilidad requeridos por la Secretaría de Vivienda, que promueven la eficiencia y reducción del consumo energético en el hogar. Todos los actores del sector formamos parte de esta transformación. Programa Vivienda Promocionada. Bueno, como verán, todas las políticas de financiamiento que hemos lanzado en los últimos tiempos van directamente hacia lo que es la sustentabilidad de la vivienda. Queremos financiar los proyectos con sustentabilidad. En esto vamos directamente hacia lo que es la devolución, la promoción fiscal que hemos lanzado en diciembre del año pasado en la ley de presupuesto, donde devolvemos el IVA en crédito fiscal para las viviendas hasta 140.000 UVAs, hoy aproximadamente unos $70.000 aproximadamente. En ese caso, lo que sí tiene que cumplir las viviendas son 3 aspectos fundamentales que tienen referidos a lo que es la sustentabilidad: la aislación térmica B, ¿sí? En la norma IRAM 11.605, el sistema solar térmico y la iluminación LED en espacios comunes. Si cumplimentan esas 3, digamos, características de las viviendas, el Estado Nacional le devuelve justamente al constructor el IVA en concepto justamente de crédito fiscal. Luego estamos evaluando algunos otros herramientas de financiamiento, como por ejemplo la registración del boleto de compraventa. Sabemos que registrar el boleto de compraventa abarata la vivienda aproximadamente un 30%. Hemos firmado el decreto 962 del 2018, el presidente Macri en diciembre pasado, donde justamente podemos hacer que los boletos de compraventa puedan ser registrables y con esto el desarrollador pueda financiarse en pozo para la construcción de esas viviendas. Eso tiene que ver también con la sustentabilidad de la vivienda. Ya estamos definitivamente operativos en la ciudad de Buenos Aires, estamos en la provincia de Buenos Aires y estamos pidiendo a las distintas provincias que se vayan adhiriendo. Hemos lanzado también en la semana pasada un fondo de garantía para la vivienda social, que también justamente lo que busca es garantizarle a los créditos puente que los bancos le presten a los desarrolladores pymes fundamentalmente, y este fondo de garantía justamente va a actuar como fondo de riesgo para garantizar ese crédito intermedio. La idea justamente es que este fondo pueda ser apalancado por los fondos nacionales de viviendas, por el famoso FONAVI. Ya estamos con la provincia de Neuquén adheridas y estamos trabajando con el resto de las provincias. Creemos que esta herramienta va a motorizar mucho
justamente la construcción de viviendas en el sector de pequeñas y medianas empresas. Creemos que tenemos que trabajar juntos, nosotros del sector público conjuntamente con el sector privado y la fuente de financiamiento para poder lograr este eje estratégico. Creemos que este foro va a ser un muy buen puntapié para eso. Muchas gracias. Creo que es importante ahora ir presentando a cada uno de los ponentes del panel y luego vamos a tener algunas preguntas y respuestas. Quiero presentar en primer lugar a Carlos Marambio. Carlos es el jefe de la División de Políticas Habitacionales del MIMBU, Oferta y Demanda, Experiencia en Chile. Carlos es un ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito privado y público en temas de vivienda y urbanismo, destacando su interés en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la planificación y gestión urbano-habitacional. Desde el sector público trabajó en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, donde tuvo a cargo la gestión y monitoreo de las políticas de reconstrucción post-27F para el sector sur del país, además del control de gestión de las políticas urbano-ambientales implementadas durante la primera gestión del presidente Sebastián Piñera. Por favor, démosle la bienvenida a Carlos, que nos va a contar sobre la política de vivienda en Chile. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este importante foro de un tema claramente que nos preocupa a todos. Vamos a poner un poquito de contexto, ¿no es cierto?, de Chile. Bueno, el 50,4% de los hogares en Chile ha sido beneficiado mediante algún tipo de subsidio del Estado. Eso muestra la importancia que tiene definir criterios, por ejemplo, de sustentabilidad. Nosotros somos un actor demasiado importante en Latinoamérica en el desarrollo de viviendas y construcción. Es decir, 1 de cada 3 viviendas adquiridas fue financiado en toda parte con un subsidio estatal. En Chile tenemos distintas políticas de financiamiento. Para familias de ingresos bajos, grupos vulnerables que se señala ahí, en la columna azul muestra el aporte del Estado, es decir, el Estado por cada vivienda de una familia de bajo ingreso aporta más o menos $37.000 en promedio y el aporte de la familia es aproximadamente $600. Entendemos que esto es una realidad particular de Chile, pero así se trabaja hoy día para las familias de bajo ingreso y que sobre todo no tienen acceso a un crédito de la banca. Y para familias de ingresos medios, el aporte del Estado claramente baja, es un porcentaje menor, entre los $19.000 y los $5.000. Esto tiene que ver con el valor al cual accede la vivienda, es el aporte adicional del Estado, donde el aporte también de la familia aumenta entre $1.200 a $3.000 y el resto se financia con un crédito hipotecario. Este es el Gran Santiago y tomo lo que se mencionaba en el panel anterior de la buena localización. En Chile se trabajó durante mucho tiempo, casi 30 años, en reducir fuertemente el déficit habitacional. Nos preocupamos del volumen. Ahora, eso significa que nuestros desarrollos de poblaciones y conjuntos cada vez estuvieron más alejados del centro, que es lo que se indica en el círculo rojo en el centro de la ciudad. Y claramente nos estamos yendo a una distancia que significa a veces 1 hora y media a 2 horas de desplazamiento de una familia desde el círculo inferior, ¿no es cierto?, el centro de Santiago, donde está la mayor cantidad de los servicios. Creo que es importante mencionar algunas líneas de acción que tiene la política habitacional. Uno es el programa Fondo Solidario Elección de Vivienda, que trabaja con las familias vulnerables que mencionaba anteriormente. También tenemos proyectos de integración social y territorial. Y aquí hay otro tema bastante importante, porque hemos trabajado fuertemente a no producir barrios segregados de muchas familias de bajo ingresos. Hemos lanzado un programa muy fuerte de muchas unidades anuales que buscan justamente entremezclar familias de distintos ingresos, lo cual también hace que los proyectos sean más sustentables o sostenibles también en el tiempo y perduren más y tengan una mejor vida.
Y lo otro que hemos trabajado mucho en mantener viviendas que hoy día existen. Lo que se muestra en el círculo, ¿no es cierto?, a la izquierda, tiene que ver con un proyecto de recuperación patrimonial para arriendo. Es decir, estamos recuperando el centro de Santiago para generar oferta de vivienda en arriendo. Hoy día el déficit cuantitativo está del orden de las 500.000 viviendas en Chile. Y bueno, los tipos de financiamiento van en viviendas sin deuda, viviendas con deudas para los sectores medios, un programa de integración social y territorial. También hemos trabajado desde hace 6 años en la política de arriendo, que creemos que es una política que va a crecer muchísimo. Ya les contaré un poco más sobre ella. Y por qué no también hemos trabajado fuertemente en las viviendas de la población rural. Uno de los análisis que se hacía en el panel anterior es que aumenta mucho la población urbana y sobre todo también uno de los efectos que puede influir en esto es que no hay una posibilidad de vivir adecuadamente en la ruralidad. También hay un programa que atiende a las viviendas aisladas. Y el déficit cualitativo, que estamos hablando del orden de 1.300.000 viviendas que hoy día tienen déficit cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Envolvente, estructura, servicios, en fin, a través de 4 líneas programáticas. Una de ellas que ha crecido mucho en el tiempo es la línea de eficiencia energética e hídrica, donde hemos trabajado, bueno, en Chile tenemos zonas climáticas bastante parecidas a Argentina. En el norte, muy cálido, donde la radiación solar es una energía potencialmente muy importante, y en el sur hace mucho frío, por lo tanto hay que trabajar muchísimo la envolvente de las viviendas. Y junto con eso, nosotros tenemos un gran problema con contaminación atmosférica, y eso nos ha obligado a acelerar los programas de adecuación de las viviendas. Hoy día la mayoría de las capitales regionales del sur de Chile tienen un problema muy grave de contaminación atmosférica producto de la quema de leña para combustión, para energía, en fin, ha sido un problema muy, muy grave en el sur de Chile. El programa de integración social y territorial, bueno, primero tomando las palabras anteriores, ¿no es cierto? El Estado de Chile es un Estado facilitador. Nosotros dejamos de ser constructores hace más de 25 años. Lo que hay hoy día es constructores privados que trabajan y nosotros lo que hacemos es financiar y poner las reglas del juego. La construcción se hace de esta manera. También hemos trabajado para tener buena localización de los proyectos. Los programas de integración social, al tener una entremezcla de familias, permiten a los desarrolladores inmobiliarios pagar 1 metro cuadrado de suelo más caro, por lo tanto, ubicarse más céntricos en las ciudades. Y además de eso, buscamos el hecho de que los edificios puedan mantenerse el tiempo por más tiempo. El déficit cualitativo que yo les mostré de 1.300.000 viviendas, muchas de ellas, la gran mayoría son viviendas que construyó el Estado hace 30 o 35 años y que hoy día entramos por segunda vez a reparar, a mantener, a mejorar el estándar de calidad. Por lo tanto, creemos que la buena vida de los proyectos, la buena mantención de ellos, lo que hacen las familias por mantenerlos es muy importante para que el Estado no siga desembolsando prontamente en mejorar estos estándares constructivos. Estamos hablando de que a través de este programa hemos construido ya 130.000 viviendas, 780 proyectos en 1/3 de las municipalidades del país. Tienen un 28% de integración, eso quiere decir que hay un 28% de familias de bajos ingresos incorporadas en estos proyectos y cada año entregamos anualmente 25.000 unidades. Luego, como les decía, hace 6 años trabajamos en la política de arriendo. En un principio pensado para familias jóvenes. El programa se llama Chao Suegra. Y lo que permitía era que los jóvenes básicamente dejaran la casa de sus padres y fueran a buscar una alternativa. ¿Y por qué? Porque entendíamos que la movilidad era muy importante. Cada vez más importante por términos de trabajo, por temas también de que su núcleo familiar no es conocido cuando están los jóvenes recién partiendo su vida. Y en fin, entendíamos que teníamos que desarrollar una política de arriendo potente. Esta política de arriendo es un voucher a la demanda, es decir, a cada uno de los beneficiarios le entregan un voucher y van a buscar al mercado privado fundamentalmente un arriendo. Hoy día en Chile, hace más o menos 5 años, comenzaron a trabajarse los edificios de arriendo en una sola mano.
en el mercado privado. Y lo que vamos a trabajar también muy fuerte, ya estamos desde el año pasado en eso, en generar una política de oferta de arriendo. Es decir, el Estado trabaja en generar oferta para, en fin, trabajar el fenómeno de la inmigración, no solo los jóvenes como partió este Chao Suegra, sino que en realidad es una solución para los adultos mayores, una solución para los inmigrantes, una solución para los jóvenes, y cada vez es una forma de tenencia más regular. Probablemente en Argentina ocurra lo mismo. En Chile ha aumentado la tenencia de arriendo a ya hoy día un 25%. Bueno, el subsidio de arriendo es un aporte del Estado y no paga todo el valor del arriendo, sino que es una parte de él, y el resto lo paga la familia. Hoy día estamos en casi todo el país con este subsidio de arriendo y tenemos más de 14.000 contratos activos, donde el Estado ayuda a financiar una parte del arriendo. ¿Qué significa esto? Que las familias no tienen que ir a buscar la única solución en vivienda en propiedad, no tienen que irse a los conjuntos habitacionales. Estas familias que trabajan en el subsidio de arriendo son las mismas familias de ingresos bajos que nosotros construimos en la lejanía de las ciudades. Es decir, le estamos dando una alternativa para ocupar el parque habitacional existente sin moverse, manteniéndose cerca de sus círculos familiares, de servicios, en fin. Es decir, es una política que a todas luces es necesaria en las grandes ciudades, sobre todo es una alternativa muy, muy importante. Pero obviamente también no se puede solo entregar subsidio a la demanda. Y tenemos como Estado la responsabilidad de generar oferta de arriendo, que en otros países es una política muy, muy importante, en Estados Unidos, en Europa, en fin. Básicamente la política de arriendo es la gran política, más los créditos que aporta el Estado. Y bueno, hoy día en el Congreso está en discusión la nueva ley que promociona en zonas bien ubicadas premios a la densidad, a la altura en proyectos privados para generar viviendas asequibles en arriendo, en propiedad, en fin, que es una política nueva en Chile, que a través de la normativa generamos incentivos urbanos para buenas localizaciones cerca de el metro en Santiago, es muy importante, las redes de trenes urbanos, en fin. Esa es otra línea que estamos trabajando desde el Ministerio de Vivienda. Y bueno, estamos generando la política de arriendo protegido. El Estado tiene grandes terrenos, que probablemente en Argentina también suceda, disponibles, y generaremos una política de concesiones en terreno público. ¿Qué significa esto? También tiene que ver con el financiamiento. El Estado lo que hace es poner el terreno a disposición y asegurar subsidios de arriendo durante un periodo de concesión que puede ser 25 o 30 años. Bajo esta medida lo que significa justamente es escalar la posibilidad que tiene el Estado de la oferta. De otra manera tendría que ponerlo de la mano de los impuestos, ¿no es cierto?, de todos los chilenos, pero lo que se hace es poner el terreno a disposición y el privado construye y finalmente administra esto con algún porcentaje de viviendas en arriendo para familias beneficiarios del Estado. De nuevo, hemos entendido también que estas políticas o estos edificios de arriendo, que serían en una sola mano también, tienen que ser integrados, no puede ser solo para familias de bajos ingresos, pero también la experiencia internacional nos dice que si ponemos solo familias de bajos ingresos, generan una serie de problemas, estigmatización, en fin. El nuevo proyecto de integración social urbana que les mencionaba tiene 4 ejes principales. 1, definir zonas de integración urbana para proyectos de viviendas integradas, que es un radio, un círculo, en fin, de la ciudad, por ejemplo, cerca de una estación del metro, y en esa zona promueve el desarrollo de edificación de mayor altura, de mayor densidad, en fin, con más unidades disponibles para vivienda social. Zonas también de integración para usos mixtos, no solo en viviendas, sino que también en equipamiento. Disponibilidad de terrenos públicos para concesiones, lo que les mencioné anteriormente, y nuevas facultades que tiene el Ministerio, que pasará de Vivienda a llamarse el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. Bueno, en el programa Sin Deuda, voy a ir más rápido para que el resto pueda también conversar, es el programa de financiamiento para familias de bajos ingresos. Aquí no me quiero detener demasiado, simplemente decir que históricamente este fondo ha construido conjuntos habitacionales cada vez más lejos de los centros urbanos, pero hoy día está girando el foco, promocionando justamente la densificación o los pequeños condominios, a veces no conjuntos tan grandes, sino en realidad ocupar terrenos de menos metros cuadrados, pero que están más cercanos a los centros urbanos de equipamiento, y además de eso promover densificación predial.
en un pequeño predio en Chile hay muchos terrenos que son de 9 metros por 18 metros, donde históricamente vivía un abuelo, luego el hijo quedó viviendo con él en el mismo terreno y finalmente el nieto, digamos, generaciones viviendo en el mismo terreno, viviendo en hacinamiento, en situación de precariedad, y en esos terrenos estamos construyendo hoy día pequeños edificios que justamente buscan cuidar esos lazos sociales que se han desarrollado en el tiempo. La línea es innumerable, ¿no es cierto?, en distintas regiones del país. Y lo que estamos trabajando es la línea del pequeño condominio, que básicamente hoy día hay una cantidad importante, más de 200.000 terrenos de 9 por 18 metros. Es realmente muy importante la capacidad de oferta que está dentro de la ciudad. Yo creo que en eso también Argentina, en fin, los países latinoamericanos tienen una oportunidad de desarrollo importante. Esto obviamente significa destrabar una serie de medidas urbanas, urbanísticas, en fin, para poder escalar esta situación. Pero ese estudio en Chile nos lleva a que podríamos construir 600.000 viviendas en el interior de la ciudad sin tener que irse al exterior. No se ve muy claramente, pero básicamente hay un pequeño condominio a la izquierda abajo. Esa es un poco la idea. Si ustedes se fijan en los techos, bueno, la situación es que cada vez la ocupación del terreno es mayor, la luz casi no entra, ¿no es cierto?, en condiciones muy malas de habitabilidad, y se genera este pequeño edificio y que obviamente genera una mejora en el estándar muy, muy grande para la familia, que es básicamente lo que está ahí. En el subsidio para los sectores medios, bueno, aquí coincidimos en varias cosas con Argentina, digamos. El sectores medios va financiamiento del Estado, familia y crédito hipotecario. Hay créditos hipotecarios hoy día en Chile disponibles para cuando la calificación energética de la vivienda es C, lo que se mencionaba en el panel anterior. Ahora, lo que hemos tratado de hacer es vincular que los desarrolladores inmobiliarios trabajen con este beneficio que es para la familia y por lo tanto buscar esos mecanismos que hagan que estos créditos lleguen a más familias chilenas. Bueno, aquí hay una serie de proyectos, construcción en sitio propio. En Chile está esta alternativa, es decir, familias que tienen sus terrenos disponibles, de nuevo, no me la tengo que llevar a otro lado, sino que genera una alternativa modular, prefabricada, en fin, que también eso genera un montón de beneficios que pueden construir en su mismo terreno. Y lo otro es que estamos potenciando este subsidio de la clase media y generando un importante vínculo con el arriendo. Ya les mencioné lo importante que era la política de arriendo hoy día y en crecimiento en Chile. Cada persona que pase por arriendo primero va a obtener un beneficio o un puntaje mayor en la selección del subsidio de la casa propia para familias de clase media. Les pedimos un mayor ahorro, pero eso significa que tienen una mejor posibilidad de acceder al crédito para la vivienda propia una vez que pasan por arriendo. Es tan importante el tema de arriendo y inmigración. Yo no sé qué tan importante el fenómeno de inmigración en Argentina, pero me imagino que es importante en los últimos años. En los últimos 3 años en Chile han llegado muchísimos inmigrantes, que este subsidio del arriendo ha significado que en ciudades del norte del país, donde hay mucha inmigración, un 50% de los seleccionados son inmigrantes. Así de fuerte. Es decir, es una alternativa muy importante para los inmigrantes que muchas veces no tienen otro camino para establecerse en el país que los recibe. Y finalmente lo que les mencionaba, programa de habitabilidad rural, que tiene que ver con la lógica de mantener a nuestras familias que viven hoy día en el campo y no generar otro incentivo más a irse a la ciudad. Hoy día tenemos que generar una política que es mucho más difícil. Ustedes hablan del problema del agua, el problema de la luz, en fin, ese es uno de los grandes problemas para construir vivienda en la ruralidad, pero no por eso tenemos que dejar ese desafío de lado y lo estamos abordando en Chile como una de las políticas importantes de mantener a nuestra población rural y que no generar un incentivo más para irse a la ciudad. A través de atención de vivienda existente, también mejoramos la envolvente térmica, mejoramos el equipamiento comunitario y también construimos viviendas nuevas. Finalmente, el Estado, a través de estos grandes terrenos urbanos, tiene una política de desarrollo que tiene una responsabilidad muy grande con el desarrollo de estas políticas de desarrollo de terrenos. En estos terrenos no solo hay que construir viviendas, sino también equipamiento y obviamente en un terreno del Estado es él quien pone las reglas del juego. Y tal como se ha mencionado aquí, tenemos que poner también, entre otras cosas,
reglas de sustentabilidad, en fin, hay una serie de criterios que se pueden aplicar para que ese gran terreno del Estado, ese es de muchas hectáreas, ¿no es cierto?, genere una menor carga en consumo energético, en consumo de agua, en fin. Y también tenemos 33 de estos planes urbanos habitacionales en Chile, que justamente nuestra línea es generar una política que nos lleve a la sustentabilidad y también a la reducción del déficit habitacional y de equipamiento. Bueno, por último, para terminar, tenemos el programa de mejoramiento de la vivienda. Es un programa que ha ido creciendo en el tiempo. Hoy día más o menos el 80% del presupuesto de vivienda es al déficit cuanti, el 20% es al déficit cualitativo. Y más o menos un 5% hoy día del presupuesto de vivienda apunta a eficiencia energética. Y esperamos que ese número vaya creciendo en el tiempo. Por lo que les decía, aparte del tema de sustentabilidad, tenemos el problema de la contaminación atmosférica, en fin, una serie de problemas que nos implica acelerar el paso. Esto ya lo vimos. Y bueno, eso en resumen, en breves minutos traté de contar sobre la política habitacional. Así que muchas gracias por la oportunidad y dejo al siguiente panelista. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda parte del panel. Quiero presentar a María Paloma Silva de Anzorena. María Paloma es del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, es el Housing and Urban Development Division y es Premio al Mérito Profesional 2015 del ITAM en el sector público tras 20 años de trayectoria en el gobierno federal, especialista en la banca de desarrollo, relación con multilaterales, futuros y en fondos de pensiones, especialista en desarrollo urbano, vivienda e infraestructura y vivienda con eficiencia energética. Y ante todo, una trabajadora incansable. Así que bienvenida, Paloma, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, que aquí está Martín, Vero y Mariana, que realmente son quienes hacen el día a día acá. También a Agustín, a Marcelo, obviamente, y a Lucila por la invitación. Y bueno, qué bueno que a Carlos habló mucho de los programas, que yo ya no voy a hablar porque, bueno, pues en México también tenemos desarrollado el mercado de adquisición con subsidio para vivienda social media y media, vivienda rural, vivienda en arriendo, por supuesto, mejoramiento de barrios, autoproducción asistida, vivienda rural, etcétera. Entonces, no voy a ser repetitiva en esos temas para poder ser pues más productiva. Déjenme platicarles que cuando empezó a platicar Marcelo y también el secretario Iván acerca de pasar de un mercado, de un gobierno productor a uno facilitador, se me vino a la mente hace 18 años en México, cuando el Infonavit y el Fobiste, que son los dos organismos nacionales de vivienda, se dedicaban a producir vivienda. Nada más que teníamos un problema importante, no tenían recursos suficientes para atender toda la demanda de México. Y además, pues la verdad es que no eran tan buenos haciéndolo. Entonces, en ese sentido, fue que se hizo toda una serie de pilares, que son de las que voy a hablar hoy, porque nos empezamos a llenar de barrios miseria, ¿no? Y entonces, o participábamos como Estado constructor hasta los recursos que nos daban, o nos llenábamos de villas miseria y luego teníamos que entrar a trabajar en programas de mejoramiento de barrios que nos salían más caro que haberlos apoyado desde el principio, llevándoles agua, luz, etcétera. Entonces, en ese sentido, se hicieron varias reformas y son los pilares de los que voy a estar platicando. Bueno, hoy en México somos 120 millones de personas, somos muchas gentes y además también tenemos un proceso migratorio muy relevante. Digo, hemos estado en las noticias en las últimas semanas y días y bueno, pues estamos llenándonos de migrantes principalmente de Centroamérica que quieren llegar a Estados Unidos. El modelo previo, como lo hizo Chile, como lo hizo Brasil y bendito sea Dios que ustedes no lo han hecho todavía, fue cuantitativo, ¿no? Vamos a hacer muchísimas soluciones de vivienda
y con diferentes esfuerzos aislados, ¿no? Teníamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se hizo una reforma muy importante en México porque el gran reto que teníamos era que no solamente teníamos un rezago habitacional altísimo, con muchísima migración, sino que además esas familias ganaban muy poquitos ingresos y normalmente eran informales, fideicomiso de garantía, necesitaban los constructores voltear a ver la vivienda social, porque está muy bien que el Estado ya no quiera ser productor, pero ¿quién las va a producir? Tenemos que hacer rentable este mercado. Y aquí Tobías al rato les va a decir que él viene como constructor de México. Hoy en México tenemos 1,200 constructores de vivienda, de los cuales más o menos como el 40% produce vivienda de $20,000 de 2 recámaras. Vivienda social bien ubicada, ¿no? Entonces empezamos a generar muchísima… y además, Lucy, sustentable o sostenible. Modernizamos al Infonavit y al Foviste. Estos dos son 2 organismos nacionales de vivienda que todas las personas en México tienen que aportar a seguridad social y a un fondo de vivienda. Y ese fondo de vivienda después les sirve a ellos como enganche y es un fondo que también da financiamiento, que puede ser sustituible por programas como los que tienen ustedes con Banco Nación. Entonces, este nuevo modelo, en donde ya el país tenía 31.6 millones de hogares, de los cuales 9.7 se encontraban en rezago habitacional, y que además tenía, ahorita que oía Chile, ¿no?, que hacían 500,000 familias en rezago habitacional en México, el problema es que crece el rezago habitacional 500,000 hogares al año. O sea, no solamente tenemos el déficit, sino que por la formación de hogares, nos gusta tener muchos hijos, ¿no? Entonces y casarnos. Y entonces nos vamos de las casas de nuestros papás y más los migrantes, bueno, tenemos que atender a 500,000 hogares nuevos anualmente. Entonces fue que hicimos una política nacional de vivienda integral que atendiera no solamente el rezago habitacional, sino ya no queríamos ciudades de dormitorio. Queríamos que esas viviendas estuvieran cercanas a lugares de transporte, de educación, de salud, etcétera. No crean que no fue una batalla campal al principio con muchos de los constructores. Imagínense que muchos de ellos tenían reservas fuera de México, pero bueno, ya les platicará Tobías que incluso les fue mejor. Además, ellos no tenían tantas reservas tan fuera. Otra cosa es que era importantísimo tener una sola cabeza de sector, entonces se formó una nueva secretaría y pusimos unos perímetros de contención urbana, unos polígonos de contención. Ninguna vivienda que fuera apoyada por subsidio del gobierno o financiamiento del gobierno podía estar alejada de centros educativos, de salud, de transporte, etcétera. Sí creemos que los arreglos institucionales son muy importantes, por eso nos sirvió tanto el PBL en México, porque hicimos una nueva ley de vivienda, hicimos un Plan Nacional de Desarrollo y un Programa Nacional de Vivienda. ¿Y por qué era tan importante? Porque si al privado, imagínense que teníamos que ir a convencer a constructores que hacían presas, museos, escuelas, vivienda media y residencial también, por supuesto, que vinieran a hacer vivienda social, pues ellos necesitaban tener certidumbre jurídica, ¿no? Entonces hicimos una nueva ley, reformamos las leyes de Infonavit, de Foviste y la nueva de Sociedad Hipotecaria Federal. Por supuesto, fue un proceso muy importante también de reducción de inflación, como la que ustedes están viviendo, y entonces tuvimos nuevos actores privados con recursos estables para el sector. En este sector, más o menos anualmente, se destinan como entre 17,000 a 20,000 millones de dólares anuales del sector privado. Y al sector privado me refiero a bancos, por supuesto, que otorgan créditos a la construcción y créditos hipotecarios, constructores, hay muchísimo constructor también ahora privado para vivienda en renta y para vivienda rural, y obviamente para mejoramientos, ampliaciones y remodelaciones. Entonces, esto ya les expliqué quiénes son cada uno. Nada más, también hicimos un programa agresivo como el que ustedes están haciendo de regularización a través de la escrituración de la propiedad. Y bueno, ¿por qué es tan importante el sector de la vivienda en México? En México hemos tenido crisis financieras como ustedes, ¿no? Tuvimos la crisis del 83, la del 94 y casi la subprime de Estados Unidos por el efecto comercial que tenemos con ellos. Pero
siempre hemos visto que la vivienda es un gran generador de riqueza económica, de empleo y por supuesto es uno de los principales satisfactores de la población. Entonces, bueno, el PIB de la vivienda en México representa el 5.9% del PIB, pero si consideramos lo que se está haciendo en renta, es el 14.1% del PIB. Genera 3 millones de empleos y que es, por ejemplo, más importante que el sector de la minería, de servicios educativos y de la agricultura, y además impacta en 78 ramas de la economía. Pero si consideramos el PIB de México respecto a otros, todavía vemos que tenemos espacio para crecer. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Da dinero en subsidios, en créditos, en garantías al principio del año, genera muchísimo PIB, le regresa mucho en impuestos, mucho más que lo que inyectó y ya no le pega al déficit público. Entonces se ha vuelto como algo que ayuda y creo que ustedes lo están entendiendo muy bien con estos incentivos al IVA que están poniendo en el fondo de garantía, etcétera, ¿no? Para poder hacer todo esto durante los últimos 18 años, que en realidad tardamos como 6 años y después ya para hacer todo el andamiaje, hicimos varios préstamos con el BID. El primero que hicimos fue el de financiamiento a la vivienda, que ahí estuvimos con Jorge y con Carlos, que también vienen de México y mañana van a participar en el foro, pero la idea fue, primero que nada, calzar los balances de Infonavit, de Foviste y sobre todo de Sociedad Hipotecaria Federal para que pudieran dar más hipotecas. 2, desarrollar un mercado de bursatilización de hipotecas, porque empezaron los bancos y los organismos nacionales de vivienda a dar muchísimas hipotecas, pero ¿qué pasaba? Llegó un momento en que ya no tenían espacio en balance, ¿no? Entonces necesitábamos sacar de sus balances esas hipotecas y emitir bonos. Sacamos también el programa piloto de modernización de los registros públicos de la propiedad. Esta sí es una súper recomendación, ¿no? No se puede hablar de un mercado de financiamiento de largo plazo a la vivienda si no tienen registros públicos de la propiedad modernos. Porque entonces, ¿cómo te puedes garantizar que te vas a adjudicar en su caso esa vivienda si no tienes certidumbre de que tienes un título de la propiedad o generar hipotecas? Entonces hicimos un programa muy ambicioso de modernización. Y también el más fancy y que además tiene más relación con este foro fue el de Ecocasa. El de Ecocasa a mí me tocó empezarlo hace más o menos 7 años en Sociedad Hipotecaria Federal y fue el primer programa en Latinoamérica para vivienda, es más, en el mundo fue, con el BID para vivienda sostenible social. Porque claro, para vivienda media y residencial, Alemania, Inglaterra tenían muchísimas historia, pero no en vivienda de $20,000, ¿no? Que ese era el reto. Y ahorita les vamos a platicar y además mañana se van a engolosinar con el tema de Ecocasa y hipoteca verde y todo. Entonces, modernizamos registros, hicimos la reforma, una participación súper activa de la banca y de los organismos multilaterales. En la parte de modernización, pues simplemente automatizamos todos los registros públicos de la propiedad y hoy todos los folios reales ya están en sistema y ya no se puede hacer ninguna modificación al tracto registral. Y déjenme decirles que ahí nos ayudó muchísimo Argentina, al principio Argentina y España en todo el modelo de modernización de los registros públicos de la propiedad en este programa que se hizo con el BID. En el caso de la participación del mercado de valores, empezamos también a hacer, como les decía, que los bancos pudieran emitir deuda y los desarrolladores. Aquí tenemos a Tobías de Vinte y les prometo que no fue forzado, Marcelo lo invitó por su lado, no era como para decirles, pero Vinte, por ejemplo, sacó ya varios bonos en el mercado que le compran inversionistas para construir vivienda. Pero también el BID, lo que hicimos ahí fue que el BID, por un lado, nos dio financiamiento al sector público, hicimos el PBL, pero en paralelo fuimos trabajando con el sector privado. Y en Vinte, ¿hace cuántos años te invirtió por primera vez el BID? Sí, como 7, 8 años, ¿no? Entonces, bueno, íbamos fortaleciendo el sector privado y el público, ¿no? Y la verdad es que nos vimos como socios, o sea, siempre que hagamos una nueva política de vivienda, el
el privado estaba sentado en la mesa, ¿no? Y me refiero a privado a los proveedores de ecotecnias, a los banqueros, a los constructores, a los verificadores, etcétera, ¿no? Y bueno, sacamos los créditos puente y también lo que pasa hoy es que ya cerca de 20,000 millones de dólares han financiado a través del mercado de valores 1.5 millones de hipotecas. O sea, ya no los bancos, ya es la propia Bolsa Mexicana de Valores y además se hicieron muchas emisiones fuera de Estados Unidos también, son los que financian esto. Estuvimos trabajando muchísimo con BID, con Banco Mundial, con KfW, con GIZ. Y bueno, lo que es muy importante es que la inversión, lo que les decía, ¿no? Es de entre 15,000 millones de dólares a 20,000 millones de dólares y hemos tenido pues creciendo esta inversión en el sector. Si no es un sector atractivo para el privado inmediatamente se va a otro sector, ¿no? Tiene que ser un mercado atractivo, pero quien hace la política pública es el gobierno y quien tiene que ver por las familias es el gobierno, que es un poco lo que planteaba Carlos, ¿no? Hace un rato. ¿Qué otros productos financieros sacaron? Bueno, hipotecas y créditos para mejoramiento. Se han sacado créditos a 7 años para que las familias mejoren, remodelen, amplíen su vivienda. Los créditos puente importantísimos. Se dan créditos o garantías que son similares a la garantía que ustedes están dando para crédito a la construcción. Arrendavit y otros programas de arrendamiento que se le da un subsidio a la renta similar al de Chile, mejorando la unidad. Aquí son unidades habitacionales de los 60, que por cierto, felicidades, ayer que vine del aeropuerto vi muchas unidades habitacionales de Seiza que ya están totalmente renovadas, es un poco ese caso, pero siempre con sustentabilidad. Ahí sí les metemos calentadores solares, ecocel, celdas fotovoltaicas, etcétera. Y autoproducción asistida, que entendemos que las familias autoproducen de manera progresiva su vivienda, entonces también se les apoya con financiamiento y subsidio. Ahora, de manera transversal, que integramos a través de este ejercicio de política pública, la hipoteca verde. Todas las hipotecas de vivienda social que hoy da Infonavit y Foviste son verdes, es decir, tienen que tener reducciones de emisiones de CO2 y reducciones de consumo de agua. Hipoteca con servicios, todas las hipotecas tienen cobro de predial en la hipoteca, ¿no? Para que luego no sea tan complicado para los municipios o para las delegaciones el poderlos mantener. Hogar a tu medida. Los proyectos tienen que considerar vivienda para gentes con discapacidad o con capacidades diferentes. Y bueno, en el caso de que sea para familias de bajos ingresos, subsidio. ¿Cuáles son los nuevos productos? Vivienda para jóvenes, hay muchísimo millennial en México, entonces se están haciendo programas de retrofit. Para jornaleros, que son nuestros migrantes naturales, ¿no? Entonces son los que se van a Sinaloa o a Baja California para la vendimia, etcétera, se hacen programas de subsidio. Vivienda en renta, migrantes, adultos mayores. Hipoteca inversa, también se están haciendo algunos ejercicios de hipoteca inversa, que es para el adulto mayor que ya no quiere su casa pero no tiene con qué vivir, se le da a través de una hipoteca inversa recursos. Se creó el Registro Único de Vivienda, que hemos estado platicando también mucho a través de Mariana, Vero y Martín con ustedes, que es el tema de pues, tener un sistema centralizado en donde se tenga toda la información del sector y los perímetros de contención urbana. Se dan puntajes por subsidio, entonces si tú estás mejor ubicado te doy subsidios, si tienes un diseño modular de la vivienda y el entorno urbano porque sé que vas a hacer vivienda progresiva, te doy más subsidio, si tienes espacios públicos, si tienes progresividad y adaptabilidad en tu vivienda y un diseño arquitectónico de la vivienda, entonces RICO, que ahí estamos trabajando con muchos arquitectos, premios bienales de Venecia, que están hoy incursionando en vivienda social en México, porque eran viviendas repetitivas, idénticas, sin personalidad, no replicaban la necesidad que querían las familias, etcétera. Entonces ahí se está trabajando con todos ellos para la diversidad arquitectónica. Perdón, era para adelante. Ya voy a acabar. La cuenta satélite de vivienda fue muy importante, esa también fue parte del PBL y la idea fue saber cuánto representábamos del PIB, ¿no? Porque, pues, ¿cuánto representa la vivienda? O sea, sabemos cuánto representa el sector construcción, el sector servicios, pero el de la vivienda no. Ese se publica bimestralmente, trianualmente,
con el Instituto Nacional, con el INEGI, y ahí vemos si vamos creciendo o vamos reduciéndonos. Este es lo que es el sistema, es una aplicación móvil en donde ves cuánto es la vivienda, cuánto se está ofertando. Tú puedes saber como constructor cuáles son las ecotecnias que requiere tu vivienda, ¿no? Para poder ser vivienda sustentable. Y además dónde se está produciendo, si hay demanda en el lugar, etcétera. Y bueno, termino con esto, ya para introducir los siguientes temas, que es lo que fue la Mesa Transversal de Vivienda en materia de sustentabilidad. Entonces, bueno, México hoy es el único, como les decía, donde se está produciendo masivamente vivienda social y económica con ecotecnologías que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero. En general, las reducciones tienen que ser al menos de 20% de CO2. Hemos traído, bueno, han atraído, porque yo ya estoy en Washington, en el BID, pero se ha traído muchos financiamientos de diferentes lugares, porque hay que aprovecharlos, ¿no? O sea, para una Alemania, para una Inglaterra, es mucho más caro reducir o llegar a sus compromisos del Club de París cerrando fábricas, prestándoles a países, ¿no?, a tasas asequibles, y entonces les computan a esos compromisos. Fue el primer país en acceder a la facilidad NAMA, y bueno, ¿cómo se hizo el concepto de sustentabilidad en México? Primero, Ecocasa. Ecocasa sí son reducciones de al menos 20% de emisiones de CO2, y se hace un simulador. De ese simulador se identifican cuáles son las ecotecnias que se tienen que poner en la vivienda, se registran, se construyen, y entonces el constructor tiene una tasa preferencial para poder construir esa vivienda tal que le cueste igual o más barata que una vivienda sin las ecotecnias. La hipoteca verde ya le expliqué. Los DUIs es algo mucho más ambicioso todavía, y se hace un análisis de la vivienda desde el punto de vista regional, urbano, barrial, arquitectónico, y entonces se le pone una canasta de incentivos por parte de todas las dependencias del gobierno. Mejorando la unidad es la rehabilitación de las unidades habitacionales, y ahorita lo que está de moda es el retrofit, y que además cada vez que vengo a Argentina digo, hay que hacerlo en Argentina. Son estas casonas que están en Palermo, en Recoleta, en San Telmo, etcétera, que se transforman en lofts, coworkings, para que los millennials regresen a vivir con ecotecnias, y se rentan, se ponen como vivienda en renta para ambas cosas. La verdad es que en México está funcionando muy, muy bien. Resultados. Bueno, pues en 2015 por primera vez el rezago habitacional se situó por debajo del 30%, ahí pueden ver, ¿no? Y les digo, formábamos 500,000 hogares anuales. Y bueno, pues se basó en pilares estratégicos. O sea, yo creo que eso es lo que es bien importante. No es que hayamos hecho mejor o peor las cosas en México, no. Y tuvimos muchísimos errores, y nos podemos sentar aquí 1 hora a platicarles de todos los errores o más. Lo importante es tener como una estrategia a través de una política pública de cuáles van a ser los pilares que voy a desarrollar. Para que se convierta en un principal motor de la actividad económica, para que atiendas de forma decidida el rezago habitacional, ¿no? Y que puedas promover la inversión del privado. Todos los países en Latinoamérica estamos sujetos a tener un déficit máximo respecto a nuestro Producto Interno Bruto, y no podemos gastar más allá de eso. Entonces, si no tenemos suficientes recursos, tenemos que usar esos recursos de manera inteligente para el día de mañana promover que los privados entren con todo el recurso que nosotros no vamos a tener. Creo que ustedes, con todas las cosas que hicieron este año, van súper bien. Lo han hecho mucho más rápido que como lo hicimos nosotros. También se vale tratar de copiar experiencias internacionales. Nosotros lo hicimos muchísimo, ¿no? Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este evento. Gracias, Paloma. La verdad que siempre es un placer escucharte, todo este bagaje de información que nos das. Tuvimos hace poco tiempo en México y la verdad que nos diste en 2 días toda esta información, y muchas de ellas creo que las estamos tratando de aplicar, ¿no? Y creo que hay esperanza,
porque si lo han hecho ustedes y han copiado buenas prácticas de otros países, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros como Estado, ¿no? El único tema es que estas políticas públicas tienen que subsistir en el tiempo a través de los gobiernos. Creo que esa es el punto de partida. Bueno, pasamos ahora, yo quería que lo presentes a Tobías, pero bueno, no hay problema. Lo presento yo, ya que viene de tu mismo país y lo conoces. Tobías es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Baja California. Trabaja para el Grupo Vinte, que es una desarrolladora inmobiliaria desde agosto de 2005, fundador y actual gerente del Departamento de Investigación y Desarrollo, único en el sector, del cual se destacan la obtención de recursos de fondos nacionales e internacionales para investigación y desarrollo, patente nacional, patentes internacionales y diversos proyectos desarrollados en las áreas de energía, eficiencia energética, nanotecnología y desarrollo de materiales. Por favor, un fuerte aplauso para Tobías Contreras Sánchez. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Entiendo que vengo a compartir experiencias, sobre todo en vivienda sustentable. Y pues este es un poquito del recorrido de Vinte, específicamente en vivienda. Y me gustaría empezar con recordar que el tema de sustentabilidad está basado en 3 pilares, que es lo social, lo económico y lo ambiental. La presentación la van a ver más enfocada al tema ambiental, principalmente energético, pero voy a tratar de hacer comentarios reforzando la parte tanto social como económica. Vinte es una empresa que estamos prácticamente cumpliendo 16 años, no somos una empresa muy vieja, pero con mucha experiencia, porque los fundadores y yo también venimos de otras empresas desarrolladoras de vivienda con más tiempo de existencia, ¿no? Y yo creo que aquí la parte importante es que nacemos con estos 4 valores, y uno de ellos, y el primero, que para mí es el más importante obviamente, es el tema de la innovación, y dentro de la innovación encuadramos la sustentabilidad también, porque creo que van muy de la mano y es lo que nos ha permitido realmente avanzar mucho en el tema de la sustentabilidad. Tenemos, bueno, no está el país completo para que se vea un poquito más, pero esta es nuestra presencia, es en los estados en donde construimos desarrollos habitacionales. Construimos alrededor de 6,000 viviendas al año, llevamos ya más de 30,000 viviendas ya construidas. Y el tema complicado está en nuestro mercado, principalmente comienza en los 560,000 pesos argentinos y termina en los 5,800,000, pero el 80% está cargado hacia la vivienda económica. No hacemos la vivienda más económica que se produce y se vende en México, pero sí el siguiente nivel. Y la parte complicada es, yo creo que lo que todo desarrollador tiene miedo a hacer, y para mí es la parte más complicada. Cuando a mí me piden un proyecto sustentable en donde tengo que involucrar nuevas tecnologías, no me permiten hacerlo en este sector, que es donde naturalmente cualquier empresa privada lo hace. Me piden que tiene que empezar allá, porque si lo logramos en el más económico, todo lo demás es muy fácil de hacer, ¿no? Entonces ese es el principal reto para mí. No voy a ahondar mucho en esto, pero nos ha tocado participar en todo lo que acaba de platicar Paloma. Nos conocemos por eso de tantos años, la he seguido en toda su trayectoria y ahí nos hemos ido dando lata junto con compañeros que también van a ver mañana. Y aquí es donde la sustentabilidad yo creo que tiene 2 formas de implementarse, con apoyo o sin apoyo. Nosotros lo hacemos de las 2 formas, por tener una responsabilidad tanto social como económica como ambiental como empresa, pero por supuesto que cualquier apoyo gubernamental o de cualquier otra entidad es muy agradable. Aparte de los ejercicios nacionales y todas estas políticas y herramientas de vivienda, también hemos explorado herramientas que no son nacionales, que no tienen un reconocimiento o un apoyo, pero que sí tienen sí tienen un reconocimiento y una validez. Lo que no tienen es un apoyo. Y nos ha ayudado a entender desde muchos puntos de vista, tanto internacionales como nacionales, el tema de la sustentabilidad.
En este caso nos tocó participar en un piloto de Banco Mundial en esta implementación, ¿no? Y ahorita les platico un poquito las diferencias, que eso es lo importante, no son muchas. El ejercicio en el que más participamos y en el que seguimos participando es Hipoteca Verde. Hipoteca Verde ha tenido sus transformaciones y comenzó como un tema opcional en donde el desarrollador podía decir, oye, voy a optar por hacer algo sustentable, algo verde, algo que empieza a cambiar la forma de hacer las cosas. Primeramente era totalmente opcional, el desarrollador lo podía hacer o no, después se hizo obligatorio y ahorita continúa obligatorio con algunos cambios en cuanto a su estructura. La estructura inicial tenía una serie de reglas que complicaban a lo mejor al desarrollador el equipar las viviendas. Estaba principalmente... esto es para atrás, esto es para enfrente, no tiene apuntador, perdón. Bueno, la primera columna habla del ingreso del trabajador. La segunda es un ahorro que debías de prometer hacia el trabajador que compraba esta vivienda y el crédito adicional que te permitían o te financiaban adicional en la vivienda para ecotecnias específicamente. Es decir, si tu casa vale 100 y te van a prestar 10 más, esos 10 más son específicamente para ecotecnias. Y así era el esquema. Y había un listado de ecotecnias en donde yo podía escoger, mira, a esta casa que es más económica, que es para el primer trabajador, le escojo todas estas ecotecnias y conforme las ibas escogiendo, lograbas tu ahorro de 100 pesos o de 100 puntos. Y ya dependiendo de la vivienda, esto era muy complicado porque muchas veces empezaban a mezclarse dos diferentes ingresos de trabajadores por el valor de la vivienda y terminabas poniendo siempre, tenías que poner la más equipada porque no sabías qué trabajador te iba a llegar a comprar cuál casa. Entonces, el nuevo esquema ya está bastante más simple, aunque es totalmente obligatorio, y ya no tengo un listado a final de cuentas a dónde escoger. ¿Qué hago? Cumplo en los principales puntos energéticos en la vivienda: agua, energía eléctrica y en gas. Yo tengo que cumplir, si se fijan en el Infonavit, lo marcado con las X es lo que yo tengo que poner en todas mis casas. Entonces, todas las casas que Vinte vende a través del Infonavit, que es el 45%, y ya se pusieron de acuerdo Infonavit y Foviste. Entonces, mi 45 más el 20, a final de cuentas, los tengo que equipar exactamente igual. Y lo que no vendo a través de Infonavit y Foviste, o es a través de un crédito bancario o es a través de pago de contado. Como no sé tampoco quién me va a comprar cuál casa, todas mis casas prácticamente están equipadas así. Nada más hago una referencia a que esta tecnología necesariamente va normada y eso es muy importante porque cuando se dio el boom de la sustentabilidad obviamente empezaron a llegar proveedores de todos lados y empezaron a aparecer tecnologías que no traían una normativa y empezaron a desvirtuar estos ejercicios en donde podías poner un foco fluorescente, en aquel entonces cuando empezamos con los fluorescentes, que te duraban una semana o 2 semanas y entonces empezaron los problemas, ¿no? Entonces la normatividad es muy, muy importante en este tema, ¿no? Específicamente el tema de Edge trae una consideración adicional a lo mismo que los otros ejercicios hacen, que es considerar el origen de los materiales. Al origen me refiero a el análisis del ciclo de vida, es quién lo fabricó, cómo lo fabricó, además de considerar el tiempo de vida y el desecho de los materiales, ¿no? Entonces, es muy importante la comparativa, por ejemplo, en México, de construir con un tabique rojo, como entiendo que aquí se construye mucho. El tabique rojo tradicional en México se hace de manera tradicional, se consume madera, se quema, no hay filtros de emisiones. Entonces, se considera mucho más contaminante que utilizar un bloque de concreto, en donde es una producción industrializada que ellos sí tienen que seguir ciertas normas de emisiones. Entonces es castigado versus el tabique es castigado versus el bloque de concreto, ¿no? Edge, la herramienta de Banco Mundial, me permitió hacer una comparativa
Y esto es, lo que hice es sacar mi vivienda promedio. Una vivienda promedio en cuanto a tamaño, el volumen de lo que vendo y el cómo equipo yo mis viviendas. Hay una línea base establecida en México y esa línea base definitivamente tiene que ser diferente en Chile, en Argentina, en Brasil, porque todos producimos y construimos de diferente manera. Esto es lo establecido por este sistema en particular, ¿no? Entonces, si hago una comparativa entre la línea base, que es contra la que me comparan para yo poder decir si soy o no más eficiente, entonces voy a ir muy rápido, no me quiero detener renglón por renglón, y tengo que ir acorde a una normativa constructiva nacional. Ahí yo obtengo, junto con cambiar los focos, obtengo un 23% en eficiencia. Y así nos podemos ir en tema de ahorro de agua, que prácticamente es reducción de consumo de agua, flujo o en la cantidad de lo que el sanitario descarga. Y los materiales, en los materiales es donde tengo el mayor ahorro. Y aquí es una parte muy importante, es mucho, mucho más económico construir de manera eficiente y hacer una vivienda con un comportamiento energético eficiente que después andar poniendo paneles solares, equipos de aire acondicionado eficientes. Eso es mucho más caro. Primero tienes que hacerte eficiente y después puedes invertir en tecnología. Entonces, esto dice por qué mi esfuerzo está más enfocado hacia esto, hacia los materiales y hacia el desempeño energético de mi vivienda. En resumen, consumos globales de la línea base contra nosotros, y estos son nuestros ahorros promedio. Tengo más, tengo menos, pero esto es mi promedio. Yo puedo decir que cada vivienda que yo construyo ahorra 8.1 megawatts al año, 81 metros cúbicos, nada despreciables de agua, y 0.53 toneladas de CO2, que aquí también debe ser una conversión diferente. Esto depende mucho de la mezcla, de cómo la energía se produce en cada país. En México, a este resultado yo obtengo. Hasta ahí son los esfuerzos que hacemos con apoyos, con financiamiento o con subsidios, ¿no? Pero como empresa responsable nosotros empezamos antes de que nos llegara el boom de la sustentabilidad a México. Este es un proyecto que me tocó realizar en el 2008, es un equipo de telemetría. Nos queda muy claro desde entonces que primero tienes que concientizar en el uso de lo que una vivienda consume. El usuario no puede estar a ciegas, tiene que saber cuánto gasta para poder ahorrar. Si no tuviésemos el tablero en el carro, pues tampoco, muy seguramente o se nos calienta el carro o se queda sin gasolina. Es esencial tener una visión de lo que estás consumiendo, ¿no? Y por eso este desarrollo fue primordial y siempre lo involucramos en todos los demás proyectos sustentables. Junto con ese proyecto, un año después, 2 años después, 2010, empezamos a querer entender qué era esto de la generación fotovoltaica. Nosotros tenemos una posición privilegiada en el mundo en cuanto a generación solar. Y empezamos obviamente con un equipo muy caro. Teníamos claro que esto económicamente no era viable. Normalmente cuando empiezas a explorar nuevas tecnologías no son viables económicamente, pero las tienes que empezar a entender, tienes que invertir para después encontrar el camino en donde sí pueden ser viables. El objetivo de esta era entender cómo funcionaba la tecnología, pero aparte poder ver dónde podría ser más viable económicamente o qué le falta para ser económicamente viable. En este caso es una privada, un coto o como le digan, son 120 casas que comparten de manera privada, tienen que pagar entre todos la energía eléctrica que consume la alberca, las rejas automatizadas, tienen circuito cerrado de vigilancia, toda la iluminación de los estacionamientos y de los pasillos, y para ello, calculando ese consumo, es que armamos este sistema fotovoltaico. Y la intención era entender cómo nuestro operador, proveedor de energía eléctrica, lograba interconectar a estos equipos, porque con baterías o aislado es muchísimo más caro.
Y junto con este proyecto fue precisamente cuando empezó todo este merequetengue de la sustentabilidad y cuando prácticamente aquí todos los compañeros mexicanos nos conocimos. Fue una invitación a hacer vivienda cero energía. En el 2010 en la COP16 nos tocó a la mayoría de los desarrolladores, grandes desarrolladores, participar por invitación. Y este fue nuestro proyecto. Nuestro proyecto fue el único retrofit, porque nos invitaron tardíamente. Todos los demás desarrolladores lo hicieron de inicio, hicieron proyectos. Fue muy interesante porque todo mundo tuvo una propuesta diferente y nosotros hicimos wow, ya me comí mucho tiempo. Me voy rápido. Es entender el desempeño de la vivienda, y aquí es precisamente donde entendimos que es más importante el desempeño de la vivienda que andar invirtiendo en tecnología que es muchísimo más cara, ¿no? Ahorita, nuestro último proyecto es, yo creo que el que tiene más fuertemente los 3 elementos de la sustentabilidad. Y empezamos precisamente así, entendiendo cuánto gastaban nuestros clientes, nuestras familias. Una familia promedio de 4 habitantes en una vivienda de esas del 80% que construimos, gastaba hace 2 años, porque esto se ha movido mucho, 764 pesos mexicanos. Y principalmente ¿en qué? En gas y en electricidad. Y si se fijan, la mayor parte está en el gas, en el consumo del gas. En la electricidad no está tanto. ¿Para qué usamos el gas en México? Para cocinar y para calentar el agua. Y si se fijan, para calentar el agua es el mayor esfuerzo, porque obviamente tenemos no solamente tecnología no tan eficiente, sino que culturalmente, y seguramente aquí lo hacen también, hacemos cosas medio raras. Normalmente uno pone el calentador al máximo, abre el agua caliente, el agua sale muy caliente y luego le abramos al agua fría. Entonces hacemos mucho esfuerzo energético para luego andarlo regulando. Entonces estamos gastando de más. Y el tema de la cocina, la verdad es que ya cocinar es más, hay muchas tecnologías que pudieran hacerlo más eficiente, pero también es un tema cultural, la forma en cómo cocinamos, por ejemplo, en ollas de barro, mucha gente, o en otros tipos de materiales, pues ya es un tema de cultura, ya es un tema romántico muchas veces, ¿no? Entonces fuimos precisamente cuando haces un análisis, dices, donde está el mayor porcentaje es donde tengo más oportunidad. Si yo le ataco ese 76% es donde puedo hacer mayor reducción. Y nos fuimos precisamente contra el gas y dijimos, vamos a hacerlo de manera eléctrica. En México decir que voy a cocinar o voy a calentar con el agua de manera eléctrica es espantoso, o sea, es un tabú. Todo el mundo diría, no, la luz es carísima. Y seguramente aquí, ya escuché, empieza a pasar. Entonces, como buen ingeniero, yo llegué a una fórmula y la fórmula prácticamente es, mi gente en promedio, mis clientes traen un recibo de 150 kWh, pero hay un peligro, mi sistema tarifario allá va creciendo y hay un punto que es a los 250 kW que se vuelve 300% más cara la energía eléctrica. Ese es el miedo de todo mundo, no puedo gastar porque me voy a ir acá, esto es espantoso. Entonces teníamos que llegar a una solución técnica y convencer a la gente de que podían cambiar el esquema, olvidarse del gas. Y el gas es un tema odiado, todo el mundo se ha quedado sin gas, le ha tocado bañarse con agua fría, todo el mundo se ha quedado precisamente en Navidad haciendo la cena navideña sin gas. Entonces es un tema muy social y es un tema económico por el gasto, porque aparte de que es caro, no está controlado el precio del gas. Y la percepción de que a la gente le roban cuando le ponen el gas, ¿no? Entonces tiene todos estos componentes. Una cocina de inducción magnética fue nuestra mejor opción, creímos que era la última tecnología, es una tecnología de los años 70, pero haciendo energéticamente una medición, es 55% más eficiente cocinar con inducción magnética que con gas. 55% más eficiente. El diferencial de precio entre el gas y la electricidad se lo come ese 55%. Si el tema del agua caliente, si calentamos con, ya todo el mundo conocemos los calentadores solares, todo el mundo ha escuchado los calentadores solares, nada más habría que tener un respaldo eléctrico y ese respaldo eléctrico por supuesto que da miedo. Nada más hay que asegurarnos de tener bajo norma los mejores calentadores solares para nada más tener que resolver entre el 10
y exagerando el 20% de los requerimientos de agua caliente con un calentador eléctrico. Pusimos un respaldo precisamente para quitar ese miedo y para como protección para no llegar a a esta tarifa, ¿no? Y es un solo panel que al menos donde yo construyo por lo menos me produce 35 kWh. Terminó resolviendo ese excedente energético que yo generé con esos dos sistemas de alguna manera, el de cocinar y el de calentar agua, lo resuelve un solo panel. Eso en México. Esta, a final de cuentas, es nuestra solución tecnológica, es algo que tenemos que incluir con la vivienda. Ahorita está en el 10% del valor de la vivienda, nuestro objetivo es que esté del 5%. O sea, todo el mundo andamos comprando el televisor de última moda y lo compramos normalmente 3 veces más caro y no sé quién no se da de topes contra la pared cuando 1 año o 2 años después ya bajó a la mitad. Entonces, eso pasa con la tecnología, el chiste es empezarla a incluir para la reducción, de popularizar la tecnología para que baje de precio, ¿no? Estos son los resultados de 3 pilotos nada más. El proyecto apenas está arrancando. Estos fueron 3 pilotos, 3 diferentes climas, 3 diferentes familias, 3 diferentes formas de consumir la energía, todos con ahorro. Estamos hablando de ahorros económicos por ahí del 5% de los ingresos de las familias. Pero la parte más importante es objetivo internacional del 20% de reducciones de emisiones de CO2. Logramos hasta 52. Entonces, si pudiera hacer la sumatoria, que no lo hice, entre lo que hacemos con hipoteca verde más este ejercicio, el escenario es otro. No es nada más el 20 que ya tengo a lo mejor de hipoteca verde con este 52, porque hay cosas repetitivas de alguna manera, ¿no? Estas fotos, ayer me desvelé poniéndolas porque prácticamente estamos terminando las primeras 56 casas híbridas y como podrán ver, aquí es muy importante el reto arquitectónico. ¿Dónde vas a meter tanto equipo en los techos o las azoteas de los edificios cuando es vivienda vertical? Estos son edificios de 4 niveles, entonces tuvimos que poner sobre esa pequeña superficie de cada casa, de cada departamento, 4 calentadores solares y 4 paneles solares, no cabe más. Si alguno decide tomar la opción de regresarse al gas y poner un tanque estacionario para su gas, pues a lo mejor a uno le alcanza, ya no va a haber para más. Este es nuestro proyecto actual y pues muchas gracias. Tobías, la verdad, muchas gracias. Una sola cosita antes de pasar a Leila. 30.000 viviendas sociales, ¿no?, construidas. Te desafío a construir el 10% acá en la Argentina. Solo el 10% queremos de esas viviendas en la Argentina. Mi problema es que soy muy malo para construir. Bueno, estamos un poquito demorados. Vamos a pasar a la última ponente. Siempre la última es la mejor, seguramente. Leisa Cardoso de Souza, brasilera. Leisa es responsable de coordinar el programa de agricultura del CBI y de apoyar esfuerzos más amplios para impulsar el desarrollo de las finanzas verdes en todo el Brasil. Leisa se unió al CBI en enero del 2019, después de haber trabajado como consultora para Carbon Trust y el BID en el último año, en temas de cambio climático y energía, y para la Embajada Británica en Brasil, como oficial de política energética durante más de 6 años. Leisa ha trabajado en varias áreas de políticas y proyectos de cooperación técnica en Brasil, que incluyen energía, infraestructura, transporte, innovación y agricultura. Tiene una maestría en energía y cambio ambiental de la Universidad Westminster y una licenciatura en relaciones internacionales. Por favor, una bienvenida a Leisa. Van a tener que usar la traducción. Les pido disculpas por interrumpir el flujo de las charlas en español, pero si hablara en portuñol tardaría aún más. Así que voy a hablar sobre lo que es la financiación verde y qué significa como medio para financiar proyectos sustentables, en este caso viviendas sustentables.
En primer lugar, quiero presentar la iniciativa Climate Bonds. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una institución basada en Londres que se enfoca en movilizar el mercado de los bonos climáticos, que se estima en 150 trillones de dólares. Nosotros tenemos representantes en México, en Brasil, en China, en India, en Australia, en Estados Unidos. Es decir, que estamos en los principales mercados financieros y trabajamos con estos tres enfoques: inteligencia de los mercados, analizar el mercado de los bonos verdes, quiénes emiten, cuánto emiten, los diferentes sectores. Puedo decir que hasta ahora aproximadamente van enfocados en energía, en salud y en infraestructura. El desarrollo del mercado también es importante. Hemos estado trabajando particularmente en África, en Nigeria y en Kenia, y también en Latinoamérica. Desde 2015 venimos trabajando en Brasil y en otros países, por eso este año contratamos un Program Manager en México, estamos trabajando en Chile, en Perú y en otros países en Latinoamérica que van a ver aquí en pantalla. Finalmente, el que es más relevante para nuestra discusión de hoy es el estándar o la norma Climate Bond, que trabaja dentro de lo que es el marco del CBI, dentro de una red de especialistas. Nosotros esto lo hacemos utilizando datos científicos y implementando una trayectoria justamente para la reducción de los 2 grados que está en la Agenda 2030, para ver cómo podemos acelerar la transición a una economía baja en carbono. Hay 2 formas de lograrlo. Una es el grupo técnico de trabajo que trabaja en lo que es el enfoque, el alcance de este proyecto, y se trabaja con la industria para ver si esto es aplicable. No queremos hacer algo que luego sea mal utilizado por la industria. Hemos trabajado mucho, como mencioné antes, dentro de las instituciones. Hemos trabajado con inversores, con consultorías, con negocios para promover este mercado de los bonos verdes. Entonces, ¿cómo pueden lograr los bonos verdes financiar la infraestructura? Esto lo vemos como una herramienta para cambiar las inversiones, para lograr soluciones climáticas y lograr activos dentro de este proceso. Tenemos a los mercados financieros globales listos para invertir en estos programas sustentables. En general se dice que existen recursos, pero necesitamos buenos proyectos para invertir. Por eso vemos a los bonos verdes como una forma de cumplir con el Acuerdo de París y también cumplir con las demandas de una infraestructura verde y estos 90 trillones que se requieren en todos los sectores. Los bonos verdes, para que tengan una imagen global de cómo se desarrollan, es un mercado en crecimiento. El primer bono verde se emitió en 2007 en el Banco Europeo de Inversión y Desarrollo y fue seguido por el Banco Mundial, y los bancos multilaterales fueron los primeros en emitirlos, pero desde 2014 hemos visto una diversificación de aquellos que emiten estos bonos, instituciones financieras y otras entidades. En 2018 se emitieron, los números que aparecen en pantalla, los 167.000 millones. Y esto es un mercado global, no solamente se hace en Europa como prioridad. En Estados Unidos también, como pueden ver, un mercado significativo porque han estado utilizando bonos verdes para financiar proyectos de infraestructura. Las municipalidades, que nosotros llamamos, utilizan los mini bonos. En el resto de América el mercado es incipiente, pero desde 2015 hemos tenido 4.500 millones emitidos en bonos verdes específicamente para energía. Y esto es porque quizás es más fácil decir, sí, ya tenemos proyectos solares, proyectos verdes, y en esos casos es más fácil quizás emitir un bono verde. Pero como dije, es un mercado global. Cuando analizamos el potencial en Latinoamérica, la primera emisión fue en 2014, un pico en 2017, hubo una leve disminución en 2018, y luego los otros países y por el escenario político en Brasil, luego de las elecciones, se produjo un proceso en el que muchos inversores estaban esperando los resultados para emitir. Uruguay emitió un bono verde, y esto fue de aproximadamente 108 millones de dólares estadounidenses. México emitió el primer bono certificado para agricultura, 130 millones.
emisiones. Entonces el Fondo de Financiación Agrícola fue quien emitió este bono. Esto fue significativo. Brasil, Chile y Perú todos emitieron bonos verdes. Este año Brasil emitió el primer bono verde solar. Esto es algo muy interesante. Y en Santiago y en Lima, en las bolsas de comercio de Santiago y Lima, también crearon líneas para emitir bonos verdes y esto creo que va a promover aún más el mercado. La gobernanza de la Junta de Estandarización de Bonos Climáticos es muy importante. La Junta incluye a los inversores y es muy importante mencionar esto porque esto es llevado adelante por inversores. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir financiar estos proyectos tan importantes y lograr una economía baja en carbono. Las normas de bonos climáticos y su junta son los que van a aprobar las certificaciones de las que voy a hablar ahora en algunos minutos. Primero tenemos la taxonomía. ¿A qué nos referimos con esto? Es un documento de 16 páginas que se usa como herramienta para que los gobiernos, los inversores y los emisores sepan cuáles son los proyectos elegibles y los activos que pueden lograr una trayectoria baja en carbono. Tenemos a lo largo de estos sectores, tenemos energía, transporte, agua, uso de la tierra y también tenemos indicadores de dónde hay certificaciones. Si vemos edificios, por ejemplo, tenemos certificaciones para residencial y para comercial. Entonces, ¿por qué emitir un bono certificado verde? Esto muestra que las industrias están siguiendo mejores prácticas, muestran un buen manejo de los procesos, es decir, dónde se asignan los recursos, es decir, transparencia. Esto se ve como una señal muy positiva. También muestra una debida diligencia medioambiental. Y esto es importante para los inversores, saber a dónde va su dinero. Y también otorga acceso a un nuevo grupo de inversores, es decir, inversores que están interesados y listos y dispuestos a invertir en proyectos verdes. Hemos desarrollado, como ya mencioné, con el grupo de trabajo de la industria, el criterio para edificios. Esto quiere decir que un bono puede certificarse utilizando los criterios para edificios y esta certificación está disponible para residencial, uso residencial y comercial. Y un tercer posible uso que es para proyectos de mejoramiento. Esto lo voy a mencionar y si alguien quiere más información podemos entrar en mayor detalle. Esto quiere decir lo siguiente, los criterios para edificios analizan la mitigación, es decir, cuánto se pueden reducir las emisiones de carbono. Esto no es estático, es decir, que nosotros vemos cómo podemos incluir adaptación y resiliencia en los próximos años para incluirlo en los criterios. En primer lugar, debemos saber si el proyecto es elegible para obtener una certificación. Ven la divulgación, ven la ubicación del proyecto, el tamaño, los detalles, si es una construcción, si es un retrofit, si es una instalación, digamos, las diferentes cosas que vamos a ir haciendo. Luego se pueden tomar dos caminos. El primer camino lo llamamos una trayectoria baja en carbono en una determinada región. Se analiza la región y se utiliza los umbrales. Si está la huella de carbono, siempre pensamos en la reducción de emisiones cuando hablamos de huella de carbono. ¿Qué hacemos entonces? Colocamos un umbral. El 15% superior en cuanto a los edificios se aplica en una cierta región. Este es el umbral que se aplica para ver de dónde está saliendo la reducción. Luego, si no existen datos disponibles, podemos usar lo que llamamos proxies, es decir, establecemos un umbral con este 15% superior. Otro camino que se puede tomar es hacer un mejoramiento o un retrofit. El edificio, digamos, el mercado de la construcción es muy heterogéneo y hay obviamente diferentes condiciones en países. Hay algunos países que se volcan más por el retrofit y otros más por el mejoramiento. Por eso los criterios consideran estas dos cosas. Mejoramiento y retrofit analiza los edificios y ve qué mejoras se pueden hacer para reducir las emisiones dentro de esta cartera de edificios. Y se logra entre un 30 y un 50% de
reducción. Es decir, con estos mejoramientos se ve que el tenedor del bono dice, quiero emitir un bono para lograr retrofit, entonces uno ve el punto medio. Si yo estoy emitiendo en 2019, voy a ver el punto medio de mi bono, que será 2020. Y ese va a ser mi umbral y mi objetivo en esta reducción apuntada de 30 a 50%. Tenemos entonces, como dijimos, residencial y comercial. Y si miramos los criterios, esto puede traducirse en préstamos, hipotecas o proyectos para eficiencia energética. Esos son los activos que se pueden incluir en un bono verde. Como mencioné anteriormente, el mercado de los bonos verdes en Latinoamérica es muy incipiente. Entonces, por eso quiero hablar un poco de cómo se va desarrollando. Estos son los diferentes pasos del criterio. El primer paso es la región, ¿sí? Cómo se trabaja en base a la región en la que estamos. Y el segundo paso es un diagnóstico. Se ven los activos de ese portfolio en particular. El estudio de caso que yo traje no es de Brasil ni de Latinoamérica, porque en Brasil la mayoría de las emisiones se han, de los proyectos se han enfocado en la energía. Esto para Latinoamérica. Vamos a ver el caso del estado de Nueva York. Entre 2014 y 2015 recibieron el impacto de efectos climáticos muy extremos cuando estaban financiando estos proyectos. Entonces decidieron utilizar bonos verdes para atraer y capturar nuevos capitales para financiar sus proyectos. Entonces se trabajó conjuntamente con la HFA y con la Secretaría de Energía para desarrollar un proxy con el 15% superior para lograr viviendas asequibles en el estado de Nueva York. El primer bono que emitieron fue en 2016. Desde entonces emitieron otros 11 bonos. La mayoría se enfoca en viviendas multifamiliares asequibles, y lo que ingresa de esos bonos se utiliza para otorgar otros préstamos hipotecarios. Entonces, al hablar y al explicarlo tan resumidamente parece fácil, pero es un proceso complejo de certificación. Pero esto se puede hacer, es posible, y esto es simplemente una lista de las emisiones que se han hecho desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2019. Y los valores se va desde 45 millones al último, que son 125 millones de dólares. Ese fue el bono que se emitió. Y este es el vencimiento, el tamaño y hacia dónde apuntan en cuanto a edificios bajos en carbono. Y esto nos da una idea de lo que puede hacerse para el sector de vivienda sustentable y cómo los bonos atraen inversiones y financiamiento para estos proyectos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leila, también. Teníamos algunas preguntas para hacerle a los panelistas, pero estamos muy escasos de tiempo, ¿no? Bastante. Ya estamos terminando. La verdad que hemos transcurrido todo este panel en entender y aprender cuáles fueron las experiencias latinoamericanas en el sector de vivienda. Hemos tenido la posibilidad también de que un desarrollador mexicano nos cuente cuál es la experiencia en la hora de la vivienda sustentable y, por supuesto, las herramientas de financiamiento como los bonos climáticos de Climate Bonds. Así que les quería agradecer a todos la presentación, la presencia de ustedes, contarles que a las 2 de la tarde vamos a tener un pequeño side event de la mano también de CEDU y de la AEB, conjuntamente con Tobías acá al lado, para seguir explayándonos un poquito más sobre el mercado, sobre la vivienda sustentable. Así que bueno, les agradecemos mucho y espero que sigan disfrutando la jornada y mañana también. Gracias.